Bueno, ya he vuelto de Costa Rica, ha sido una semana de trabajo extraordinaria, ha ido todo muy bien, estoy muy contento y la verdad es que vuelvo para ponerme al pie del cañón, esta vez para que tanto el lunes como el jueves pongamos en marcha esos directos que os llevo diciendo días que tenía intención de hacer. Todo mi equipo ha estado ahí negociando, hablando, buscando la fórmula para que todos los candidatos que querían estar en este directo pudieran estar por sus agendas, por sus líos en campaña. Eso os lo voy a explicar al final de este vídeo porque ahora os quiero comentar alguna cosa que tiene que ver con esa realidad económica que no, vamos, que en gran medida no acabamos de definir correctamente, o a mí me da la impresión de que no acabamos de corregir. No sé, hoy quiero hablarte de esa realidad económica, la de este país, en general también. No quiero ser pesimista, lo que quiero ser es, o lo que quiero hacer es rescatar los datos que no se suelen analizar en ese fango político actual y que son relevantes. ¿Cómo piensan arreglar la vida de millones de personas, esos políticos, cuando esas personas viven al día y no pueden tener expectativas de futuro? Y los jóvenes, esos que se van a cientos de miles cada año. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puede ser que el saldo migratorio español se equilibre no por los nacimientos, sino por la llegada de una inmigración realmente importante? No sé, ¿vamos tan bien como nos dicen? Pues el problema es que nos estamos de alguna manera acostumbrando a ser la cara B de una clase media que se va estrechando. Los que no lo notan consideran que la vida les va bien a ellos y al resto, y que alarmarse es de catastrofista o de antiespañol. Pero hay que mirar con el diafragma abierto, de par en par, porque hay datos que demuestran que lo peor está por venir, que será lento, casi imperceptible a tiempo real, pero evidente en la comparación que hagamos en un futuro no muy lejano. Ahora podemos hacer ya alguna comparativa. ¿Qué tenían nuestros padres a nuestra edad? A tu edad, ¿no eran más pobres? Entonces, ¿cómo es posible que tuvieran casa, trabajo estable y un plan de vida futura? ¿Cómo es posible que la pensión media por jubilación sea superior al salario de la mayoría de jóvenes que están trabajando ahora? Pues de eso se trata, de comparar, no de mucho más. Aquí vienen algunos datos, te voy a dar algunos datos para pensar, para tener claro que algo no va bien y va a ir peor atendiendo a la atención que se le está prestando. Por ejemplo, el noveno Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, presentado por FEDEA y por el BBVA Research, dice que la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la de la Unión Europea. Y esto significa que con los mismos recursos, en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos de la media comunitaria por hora trabajada. Pero eso no es lo peor. La propia Unión Europea ya es un 22% menos productiva que Estados Unidos. Europa, que está llamada a esas elecciones que te digo, cruciales desde mi punto de vista, este 9 de junio, no tenemos un rumbo ni una hoja de ruta clara sobre cómo pensamos competir en un mundo tan competitivo como el que viene. La productividad es un factor clave para el crecimiento económico de un territorio y un elemento fundamental para que prospere ese territorio o la prosperidad de todos. En España, la baja productividad laboral se suma a nuestra tasa de desempleo, que también duplica, por cierto, a la de Europa. Es decir, el desafío es estructural. Se trata de un desajuste entre las habilidades de la fuerza laboral y las necesidades del mercado, y el desarrollo de políticas económicas que puedan ser ahora ya no tan ineficaces. Nuestra estructura económica se apoya, y eso es así, en exceso, creo yo, en sectores con niveles de eficiencia productiva muy baja. Lo preocupante es que este déficit crónico se ha agravado en la última década, según ese estudio que te mencionaba hace un momento. Un dato alarmante es que en 2023, ojo con esto, España producía en una hora lo que la media europea lograba en 1998, hace 25 años. Es terrible y explica muchos de los problemas que hemos tenido y no sabemos resolver. Tenemos y no nos cuentan, y tendremos y no se están previendo. Sin embargo, hay también en todo esto, como en todo, una buena noticia. La disparidad entre la productividad no es homogénea. Resulta que la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Navarra tienen los niveles de productividad más altos del país, lo que de alguna manera debería inspirar a otros territorios a revertir esa tendencia que amenaza el empleo de alto valor si no se actúa urgentemente. Claro que nuestros gobernantes pues, no parecen ocuparse de estas cuestiones, porque ahora mismo el saco de la acción política, si las escuchas, está lleno de disputas, enfrentamientos, conflictos, controversias, discusiones, litigios y meriendas de todo tipo. Y es una lástima porque la productividad no es algo menor. Es el mecanismo natural para que una economía prospere y que genere expectativas para cambiar un modelo productivo que ahora mismo
te lo digo de verdad, es demasiado dependiente de sectores que no aportan salarios dignos y esa es la clave, debido a que no pueden ser más eficientes si quieren seguir siendo competitivos. En las últimas décadas, lo que se ha observado es una tendencia preocupante en la acumulación de riqueza de manera muy desigual. Entre las diferentes generaciones de nuestro país hay un problema generacional. Según un reciente informe también del Banco de España, resulta que los jóvenes están cada vez más rezagados, no hace falta ser un lumbreras para verlo, en términos de patrimonio neto en comparación con sus predecesores. Ese fenómeno se debe a una combinación de factores que incluyen pues, las secuelas de la crisis financiera del 2008, te he dicho en algún otro vídeo, la burbuja inmobiliaria, las dinámicas del mercado laboral. En economía, a este fenómeno se conoce como trampa de liquidez, que describe una situación en la cual las tasas de interés bajas no logran estimular la inversión ni tampoco el consumo. Durante la crisis financiera, los bancos centrales redujeron las tasas de interés a niveles que fueron históricamente bajos, sobre todo para fomentar el gasto y también para fomentar la inversión. Pero, sin embargo, eso también llevó a un aumento de los precios de los activos inmobiliarios y los jóvenes, que no poseían propiedades antes de la crisis, se han encontrado con precios inaccesibles. Se les ha impedido entrar en el mercado y beneficiarse de la potencial revalorización que tuvieron esos pisos. Un tal Franco Modigliani, quien fuera premio Nobel de Economía en el 85, desarrolló una teoría del ciclo de vida y decía que los individuos tienden a acumular activos durante sus años de mayor ingreso, y eso está catalogado entre los 30 y los 50 años, y a desahorrar durante la jubilación. Pero la crisis de 2008 alteró ese ciclo, en España especialmente. La generación más joven, afectada por una tasa de desempleo juvenil que superaba el 50% y tenía los salarios estancados, tuvo menos capacidad de ahorro y en consecuencia de inversión. Y ahora, quienes están en ese tramo demográfico tienen que batallar con un mercado de alquiler que los descapitaliza debido a unos salarios insuficientes por culpa que dependemos de esos sectores que te decía. En España ha subido el salario mínimo y el salario medio, pero no el salario mediano y menos el salario modal. El modal es el más frecuente. Esto es importante porque el salario medio es el promedio de todos los salarios, que sube estadísticamente gracias a los más altos. El salario mediano es el punto medio entre la mitad que gana menos y la mitad que gana más, y sufre la misma distorsión, pero como te decía, el salario modal es el que explica el problema, es el que representa el salario más habitual, y este último no sube. De ahí que el incremento en los hogares que requieren ingreso mínimo vital, o como describe el Banco de España, que toda una generación disponga de muy poco patrimonio, es la evidencia de nuestra vida, de esa política que nos explica, un escenario para millones de españoles que les impide mirar hacia el futuro con esperanza, aunque muchos dicen que eso no es real, que ese 22% de españoles en riesgo de pobreza o de exclusión social son un espejismo, pues igual habría que darse una vuelta por los comedores sociales, esos que dicen que no pasa, y verán que esto no es ningún decorado, que en todo caso el decorado es el que se nos vende en los medios tradicionales, que funcionan además como portavoces de la miseria intelectual que rige la política actual, y que impiden que algunos puedan decir lo que piensan. España ha creado una sociedad de dos niveles, los que tienen y los que no. Si tuviste la suerte de comprar una casa en 2020 o antes, es posible que te quedes estancado donde estás, pero al menos tienes una casa. Sin duda, el valor nominal de esas casas de millones de españoles se ha revalorizado tanto que hoy podrían permitirse el lujo de comprar sus propias casas. Pero todos los demás, la situación para ellos es más precaria. Nunca ha sido más caro ser propietario de una casa. Y la diferencia entre lo que significa hoy ser propietario y lo que significa ser alguien que alquila nunca había sido tan enorme. Los alquileres también están en un nivel récord, es cierto, y en consecuencia la mayoría de los inquilinos no pueden permitirse el lujo de ahorrar para el pago inicial de una vivienda. Eso es ahí. Esta es la servidumbre moderna. El sistema favorece a quienes ya poseen propiedades y perpetúa la desigualdad, dificultando cada vez más a los jóvenes y a aquellos que tienen menos recursos y que no pueden acceder a una propiedad y mejorar su situación económica. No pueden convertir en inversión algo que ahorren. Y todo gira en torno a una economía incapaz de competir o de atraer industria. Las noticias millonarias esas de que vienen Amazon, Google, Microsoft o Meta y hacen unas grandes inversiones son importantes, pero no responden a una estrategia de país, sino a un sucedido de anécdotas y coyunturas que no son completas. Bienvenidas sean. Pero detrás de eso, ahora mismo, no hay nada, no hay mucho más. Nuestra industria no exporta como antes, no vende como antes y no crece como antes.
En el primer trimestre del año, las exportaciones de mercancías de España hacia el resto del mundo han caído un 9%, un descenso mayor que el de otras grandes economías de la eurozona, como puede ser Alemania, Italia o Francia, donde sus reducciones, es decir, es un problema europeo, allí es solo del 3%. Es decir, Europa exporta menos. Y de toda Europa, España es la que peor lo lleva. Las cifras concretas son que España exportó bienes por valor de 93.000 millones de euros frente a los 103.000 que había hecho el año anterior. No solo se trata de una caída interanual muy destacada, porque si además miramos el análisis entre meses, midiendo los mismos meses pero en años distintos, las ventas al exterior en marzo se desplomaron un 19% respecto al mismo mes del año anterior, 4 veces más de caída que Francia. Y esto es muy grave. Recordemos que España ha dependido cada vez más del turismo como parte de su modelo exportador. Eso ya parece que todo el mundo lo acepta. Un fenómeno que se denomina exportación interna, ya que se vende en el exterior, pero se consume en nuestro país. El problema es que seguimos desindustrializando a la vez. Y eso lo vamos a pagar caro a medio plazo. Hay sectores que no solo se han desplomado, sino que tienen serios problemas para vender algo al exterior. Las caídas son de tipo épico. Productos químicos han caído un 33%, materias primas un 30%, los energéticos un 30%, el automóvil un 16% y ojo con este, bienes de equipo otro 14% y las manufacturas de consumo un menos 14%. Todos ellos han sufrido descensos importantes y esto, aunque nadie lo comente, es muy grave, porque es el germen, la cimentación de un edificio en ruinas. Un edificio en ruinas que nadie quiere reformar o sabe cómo hacerlo. Me sorprende que nadie diga nada. Al contrario, se retuercen los datos. Por ejemplo, el gobierno se vanagloria de cómo van las exportaciones y se basan en que las exportaciones alcanzaron en marzo la tercera mejor cifra histórica de este mes, cuando las cogen todas. El problema es que no distinguen entre modelos exportadores, el dependiente del turismo y el que se genera en la industria o la manufactura. En lugar de retorcer los datos, no sé, alguien debería empezar a preocuparse por una contracción que lo que hace es reflejar un impacto muy severo en la demanda externa hacia los productos que se crean en España y que para otras economías de la eurozona no son tan atractivos. Y por cierto, aquí el problema no solo es que el gobierno no quiera hablar de esto, es que la oposición yo creo que no tiene ni idea de qué está pasando. Esto es lamentable, pero es que no solo que se hunda nuestra exportación industrial y de mercancías es grave, sino que se maquillan los datos y nadie es capaz de confrontarlos. Ellos incluyen el turismo para que nadie se alarme, aparezca lo justo en los medios y así sea más complicado comprender lo grave de la situación. Es muy arriesgado analizar la economía desde este modo, Enmascara el problema, retrasa la solución, la hace más dolorosa y deja abierta una puerta para que nuestros jóvenes sigan buscando una oportunidad vital fuera de aquí. Nadie toma decisiones nuevas. Es que todo se repite. Le dan vueltas a lo mismo. Y ya lo dijo Thomas Sowell, una de las razones más importantes para estudiar historia es que prácticamente todas las ideas estúpidas que están de moda hoy en día, han sido probadas antes y han demostrado ser desastrosas una y otra vez. Lo dicho, con esto seguimos. Bueno, como os he dicho al principio, os voy a comentar algo sobre esos directos del día 3 y día 6, es decir, del lunes y del jueves. Directos que vamos a tener con charlas, entrevistas, conversaciones no muy largas, de entre 30 y 40 minutos, con los candidatos de algunas de las candidaturas que se presentan a las elecciones europeas. Sé que muchos de vosotros no sois muy amigos de ir a votar porque habéis, digamos, dejado de creer en el sistema, habéis dejado de creer en lo que suponen las elecciones, pero dejadme deciros algo. La decisión de no votar tiene también que conformarse en base a algo, tiene que conformarse como un ejercicio voluntario de protesta, de reclamar o de lo que sea, y para ello es bueno escuchar lo que tienen que decirnos algunos de esos candidatos. Aquí se me propuso, por parte de la mayoría de jefes de prensa, que vengan a este canal a discutir temas conmigo aquellos que sepan de esos temas. Ellos dicen que hay unos expertos en materia, por ejemplo, del euro digital, de progreso económico. Expertos. Yo creo que los candidatos tienen que, aunque no sean expertos, tener claras esas ideas. Y por eso aquí se exigió que tenían que ser los candidatos.
muchos partidos han aceptado y van a venir aquí sus candidatos. Van a pasar por directos esos candidatos en una videoconferencia que haremos con todos ellos, como os digo, de ese tiempo. Os cuento más o menos cómo ha ido el asunto, de cómo hemos ido convocando. Se convocó a todos, se convocaron 34 partidos, 34 candidaturas en concreto, es la manera que hay que decirlo. De esas 34, 11 aceptaron. 11 cabezas de lista han aceptado estar aquí. 11 igual parece poco comparado con 34, pero os digo que 11 son muchas porque es una locura tratar con los equipos de prensa, con los coordinadores de campaña, con los propios candidatos que tienen 40.000 cosas. Además hemos sufrido una contraprogramación, dejádmelo decir así, seguramente no lo es, bueno, para nada, pero en todo caso resulta que el jueves hay un debate electoral televisado en Televisión Española, la televisión pública de este país, y todos los candidatos de los principales partidos, es decir, los que van a estar en ese debate, los que tienen ahora mismo representación política, pues dijeron que el jueves ya no podía ser porque tenían que prepararse el debate, con lo cual, a ver, algunos han utilizado eso ya para quitarse de encima el muerto y otros para ver si podíamos reajustar agendas. Y hemos logrado reajustar alguna, no todas, ¿eh? Algunos nos pedían, oye, ¿lo podemos grabar? No, esto tiene que ser en directo. Yo lo siento, pero eran, no sé, eran las reglas que pusimos con mi equipo y igual están equivocadas, pero otro puede poner otras reglas. Yo puse estas. La cuestión es que de esos 34, 11 aceptaron, 4 dijeron, yo creo que en menos de una hora que no, ni se lo pensaron, no. Ya daré los detalles de quiénes son en todo caso, y luego ha habido 19 que no han contestado. La mayoría de los que no han contestado son o partidos que yo realmente hasta desconocía, partidos pequeñitos o candidaturas que son muy locales o que representan cosas que ya os digo, que incluso yo desconocía que existían, y mira que son cosas que me interesan, pero en todo caso van a estar ahí, y van a estar personas y candidatos que va a haber gente que, bueno, no lo digo hoy, porque si lo digo hoy igual nos quedamos indirectos, con lo cual vamos a esperar, ¿eh? Durante el día de mañana van a ir apareciendo en vuestros móviles, en vuestras pantallas, donde sea, la alerta, la alarma de todos los directos que se han programado. Saltará uno que os dirá que el lunes a las 4 hay un directo, saltará otro que os dirá que a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. El lunes estaremos hasta las 10 de la noche conectados. Serán directos unitarios, es decir, empezará y acabará el directo y luego empezará otro y así sucesivamente. No lo vamos a hacer corrido porque corremos riesgos obviamente de strikes, de mil historias. Entonces cada uno tendrá su directo, así cada uno podrá decir lo que quiera y cada uno podrá mover ese directo que haya tenido conversando conmigo. Y el jueves empezaremos también a las 4 y también parece que acabaremos, al ser 11, acabaremos una hora antes, pero toda la tarde. Así los que luego quieran ver el debate electoral lo podrán hacer, por si no han tenido bastante. Os digo que hay candidatos muy interesantes, candidatos que normalmente pues no les permiten o no pueden estar por diferentes razones en los medios tradicionales, que les cuesta mucho llegar al gran público y sinceramente pues creo que es interesante escucharles, ¿no? Candidaturas que abogan por una acción, digamos, contraria al propio voto, o personas que ahora mismo están liderando movimientos muy de izquierdas, o los que están en la otra parte del espectro. Van a estar todos, o por lo menos todas las facciones, digamos, ideológicas van a estar. Yo no voy a ser excesivamente incisivo, no quiero tener ese papel, no me toca hacerlo. Creo que es importante extraer sus opiniones. Si alguno las evita, intentaré que nos las den y poco más. Las opiniones fundamentales que yo quiero que trasladen, o por lo menos las ideas que yo pretendo que nos expliquen, son 3 aspectos que para mí son fundamentales y que tratamos en este canal. Como os dije, es qué piensan de la implementación, desarrollo del euro digital, qué tienen pensado o cómo consideran o cuál es el planteamiento esencial acerca de la privacidad, es decir, esa nueva formulación que habla de desinformación que podría estar rozando la censura en algunos casos, qué piensan de la identificación digital que se quiere imponer, qué piensan en alguna medida de esas tarjetas sanitarias obligatorias, es decir, todo lo que tiene que ver con el plan de salvaguardar
aspectos de identidad digital, pero que chocan con algunos derechos con respecto a la privacidad. Me gustaría y me va a gustar escuchar todos ellos. Y la tercera, digamos, pregunta o tercera parte siempre será más abierta, aunque intentaré que también hablen de economía, pero bueno, cada candidato puede o candidata puede hablar de lo que considere en esa parte. Ya os digo, serán 30-40 minutos cada uno y a ver qué nos cuentan. No faltéis, intentad ver todos los que podáis, porque así pues, no sé, también el esfuerzo que hemos hecho aquí que nos valga la pena. Como además son vídeos que no se pueden monetizar ni nada por el estilo, aquí lo único que vale es el número de gente que se conecte para saber si realmente el esfuerzo y el detalle de pasar por aquí de todos ellos, pues se lo agradecéis. No sé, cada uno que diga o piense lo que quiera. Además podréis opinar durante todo el directo con todos ellos, lo cual es un gesto valiente de los que han dicho que sí, sinceramente. Bueno, nos vemos el lunes ya en los directos. Estad atentos porque os van a ir saltando las alarmas. Si no tenéis la campanilla puesta, no os olvidéis de ponerla. Seguimos.